Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Soy María Fernanda Busqueta, soy la directora del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS, y en esta ocasión les doy la bienvenida a todos al Simposio de los Cuidados Paliativos Pediátricos en México desde la perspectiva médica, psicológica y bioética. Estamos justamente en el mes en el que se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, como parte de las acciones para conocer cuál es el panorama actual en nuestro país y hacia dónde debemos ir. Precisamente se encuentran todos estos eventos académicos y de intercambio que nos enriquecen muchísimo. Y si bien los cuidados paliativos están estipulados como un derecho en la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis, aún hacen falta muchas más acciones para continuar difundiendo información correcta de qué son los cuidados paliativos pediátricos, aclarar mitos y creencias distorsionadas de los mismos y también concientizar a las instituciones, al personal de la salud y a la población acerca de su importancia y los derechos de los pacientes y las familias a recibirlos. En este contexto, contamos el día de hoy con algunos de los más prestigiosos expertos en el tema en nuestro país y que a través de su trabajo e iniciativas en sus respectivas instituciones han consolidado grandes proyectos y referentes de cuidados paliativos pediátricos en México y Latinoamérica. A todos ustedes les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Es un honor contar con su participación. A continuación les voy a presentar y voy a leer sus semblanzas académicas. Voy a terminar de admitir a las personas que están en sala de espera para proseguir a leer las semblanzas. En primer lugar tenemos a la doctora Luz Adriana Templos Esteban, que en su perfil profesional ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, anestesióloga por esta misma casa de estudios, tiene un curso de alta especialidad en algología, igual por la UNAM, un curso de alta especialidad en cuidados paliativos en el paciente oncológico por esta misma casa de estudios, es maestra en educación por la Universidad Tecnológica de México, maestrante en bioética por la Universidad Anáhuac México, diplomado en tecnologías educativas en línea por la Universidad Tecnológica de México, y Introduction to Children's Palliative Care por la University of South Wales and International Children's Palliative Care Network. Su labor asistencial es jefe de División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel G. González y ha laborado ahí desde 2012. En cuanto a su perfil docente, es parte de la Comisión de Educación de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, profesor titular del curso de alta especialidad de Medicina Paliativa por la UNAM desde 2014, titular del diplomado en cuidados paliativos por la Universidad Anáhuac México, México Norte, Facultad de Bioética, profesor de la asignatura de pregrado en algología por la UNAM, cuarto año Facultad de Medicina de la UNAM, coordinadora educativa Grupo Algia, Educación en Dolor, ponente a nivel nacional, latinoamericano e internacional en materia de dolor y cuidados paliativos. En cuanto a la investigación, es integrante del Grupo de Investigación Seminario de Estudios sobre Globalidad, Grupo de Trabajo Calidad de Vida al Final de la Vida, Facultad de Medicina de la UNAM, investigadora asociada de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México, publicaciones en revistas, libros, boletines, radios sobre temas de dolor agudo, crónico y cuidados paliativos. Es coautora de Cuidados Paliativos en el Paciente Geriátrico, editorial Corinter, en prensa, línea de control de síntomas en cuidados paliativos y línea en dolor agudo postoperatorio, tratamiento del dolor. Pertenece a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y la International Association Hospice and Palliative Care, European Palliative Care Association, y es secretaria de la Sociedad Médico-Quirúrgica en el periodo fue secretaria en el periodo 2018-2019 del Hospital General Manuel G. González y miembro del Comité de Bioética Hospitalaria del mismo hospital desde 2014. Bienvenida, doctora Templos. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. También tenemos a la maestra Nancy Rangel, quien es licenciada y maestra en psicología por la UNAM, actualmente candidata a doctorado por la misma institución, cuenta con formación como psico-oncóloga y con un diplomado en cuidados paliativos por el INCAN. Es parte de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel G. González, donde se encarga de la atención psicológica de pacientes y familiares y de la supervisión clínica de estudiantes de pre- y posgrado de la carrera. Es profesora en el posgrado de Psicología de la UNAM y de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Bienvenida, Nancy.
Muchas gracias por la invitación. También tenemos al doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, quien es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en pediatría por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara, maestro en desarrollo humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, máster universitario de medidas de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico por la Universidad de Salamanca, España, jefe de Servicios de Atención Médica Familiar Nacional, Dirección Normativa de Salud ISSSTE, y director de Paliativiste, Programa Institucional de Atención Paliativa. Bienvenido, doctor Ramos. Creo que no lo escuchamos, doctor, pero nada más. No lo estamos escuchando. Nada. No lo escuchamos, no escuchamos el audio. No sé si sean los audífonos. Es que está desactivado su audio, perdón la interrupción. Yo creo que más bien habría que empezar por ahí. A ver. Hola, ¿qué tal? Listo. ¿Sí ya se escucha? Ya, Sí, entonces, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, María Fernanda. gracias, doctor. Y también tenemos al doctor Germán Carreto Chávez. Él es médico cirujano de profesión con especialidad en ginecología y obstetricia y subespecialidad médica en medicina materno-fetal en embarazo de alto riesgo. Realizó también estudios de posgrado en especialidad, maestría y doctorado en bioética en la Universidad de Anáhuac, México. También tiene un máster en formación docente y habilidades para la enseñanza universitaria, así como un fellowship en endoscopía ginecológica avanzada realizado en Wellington Center en Miami, Florida. Tiene estudios en naprotecnología y método Creighton por la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska. Tiene varios diplomados, entre los que se encuentran neuroética, cuidados paliativos, psicoanálisis del embarazo, teología del cuerpo, entre otros. Es académico de varias universidades del país, tanto de pregrado como posgrado y en varias facultades. Es director general y socio fundador de la clínica PregnaFem, Centro de Diagnóstico Femenino y Perinatal, y es miembro de varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Además, es vocal del Comité de Bioética Hospitalaria del Servicio de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el cual lleva varios años y tiene acreditación por parte de la UNESCO como formador en bioética y ética. El doctor Carreto ha sido ponente de varias conferencias a nivel nacional y en el extranjero, al igual que tiene publicaciones nacionales en revistas indexadas. El doctor Carreto se encuentra realizando varias líneas de investigación en el área de bioética, entre las que destacan diagnóstico prenatal, cuidados paliativos, neuroética al inicio de la vida y técnicas de reproducción asistida, entre otras. Bienvenido, doctor Carreto. Muchas gracias, María Fernanda. Un saludo a todos y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar participar el día de hoy. Y bueno, creo que es importante poner en contexto a la audiencia, empezando por definir qué son los cuidados paliativos y un poco la historia y los antecedentes de los mismos en México. Entonces, doy la palabra a la doctora Luz Adriana Templos. Ok. El cuidado paliativo como tal es una disciplina que trabaja con pacientes y familia. En este contexto, en cuanto a los niños, vemos un punto muy especial que es la mente y el espíritu. Y vemos... Ahorita voy a ver, ya vamos a actualizar. Estoy viendo quién tiene su audio activo. Listo. Perdón, es que se interrumpió. Vemos a pacientes y a familias cuando hay una enfermedad que puede amenazar o limitar la vida. El abordaje siempre se hace de manera inter o transdisciplinaria con un equipo que va a estar conformado por área médica, enfermería, trabajo social, psicología, rehabilitación, nutrición, entre otras disciplinas, como por ejemplo la tanatología, farmacéutica, etcétera. Básicamente eso sería la definición de cuidados paliativos. Doctor Jorge Ramos, ¿quiere complementar? Sí, como bien decía la doctora Adriana, podemos considerarlo también un enfoque de atención.
es importante mencionar tres aspectos que me parecen vitales en el cuidado paliativo. Uno, que es un enfoque activo. Pareciera que cuando escuchamos paliativos ya no tenemos nada que hacer. Por el contrario, ¿sí? Justamente el paradigma de los cuidados paliativos es ofrecer una serie de herramientas para aliviar el sufrimiento, por un lado, y mejorar la calidad de vida. Entonces, enfoque activo que busca mejora de calidad de vida y alivio del sufrimiento. Y tercero, es que está centrado en la persona. Esto de estar centrado en la persona me parece fundamental en un enfoque que rompe con el paradigma biomédico de solamente estamos centrados en el cuerpo. Acá no, acá estamos centrados en la persona con todas sus dimensiones, la dimensión biológica, psicológica, social, e incluso los cuidados paliativos incorporan el concepto de espiritualidad, ¿sí? en el abordaje, ¿no? Entonces, activos, holísticos, al ver a la persona en todas sus dimensiones, y en el caso concreto de los niños, esta diada casi indisoluble, el niño o la persona pediátrica y su familia, ¿sí? Con el objetivo de alivio del sufrimiento y disminución del mismo y mejora de la calidad de vida. Ok. Gracias a la doctora Templos y al doctor Ramos, si bien esta definición se ha modificado, ¿no? Antes justamente se entendía que los cuidados paliativos se daban solo al final de la vida, hoy sabemos que no es así. Entonces no sé si también nos puedan aclarar algunos de los mitos, además de este que decía el doctor Ramos de ya no hay nada que hacer, ¿no? Y como que este automatismo de las personas que inmediatamente que escuchaban cuidados paliativos pensaban en, ok, entonces ya no hay nada que hacer. Me gustaría comentar que tradicionalmente el cuidado paliativo, como bien mencionas, se enfocaba hacia los periodos de agonía o de los últimos días. Sabemos que hoy en día podemos manejar a pacientes y sus familias de una forma temprana. También podemos dar manejo de soporte y obviamente también se puede dar manejo en una situación de agonía o de últimos días. Realmente dentro del cuidado paliativo originalmente se contemplaba el cáncer, que fue donde se empezó a nacer, digamos, esta disciplina, pero sabemos que hay enfermedades que no necesariamente son oncológicas y que pueden requerir cuidados paliativos. Me gustaría tocar en este punto que hay 4 condiciones básicas por las cuales un niño puede ingresar a un programa de cuidados paliativos y yo creo que va a quedar un poco más clara esta respuesta. La primera situación es cuando tenemos una enfermedad cuyo tratamiento es posible pero puede llegar a fallar, que es el caso de un paciente que tiene cáncer, de un niño con cáncer, por ejemplo, en donde sabemos que se pueden dar tratamientos como quimioterapias, radioterapias, cirugías, pero en algún determinado momento este puede llegar a progresar y entonces se van a requerir los cuidados paliativos. El segundo punto sería cuando una enfermedad se presenta y la muerte puede llegar a ser prematura y se pueden dar algunos manejos para prolongar la vida. Un ejemplo claro sería aquellos niños que tienen, por ejemplo, fibrosis quística o distrofia muscular de Duchenne. La siguiente condición es cuando hay una situación progresiva en donde definitivamente no existe una cura real. Por ejemplo, pacientes con se me fue ahorita, con enfermedades del metabolismo, por ejemplo, pueden ser osteogénesis imperfecta, en donde sabemos que el pronóstico de vida es completamente limitado. Y un cuarto punto es cuando tenemos condiciones irreversibles, en donde sabemos que hay un alto grado de vulnerabilidad y no necesariamente estamos hablando de pacientes agónicos, pero sabemos que van a requerir múltiples cuidados o múltiples ingresos a los hospitales. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los niños que son prematuros extremos o que tienen alguna situación de parálisis cerebral infantil o alguna malformación del sistema nervioso central, en donde sabemos que van a requerir múltiples cuidados. Entonces, desde este enfoque, en realidad cualquiera de estas situaciones puede
necesitar cuidados paliativos y no necesariamente en una situación de agonía. ¿Cuántos niños, por ejemplo, no hemos visto con parálisis cerebral infantil que en realidad tienen una condición que puede llegar a durar muchos años, en donde se necesita capacitar a la familia para hacer muchos cuidados, dar soporte psicosocial, dar la atención espiritual, etcétera, y no estamos hablando necesariamente de un periodo de agonía? Exactamente, creo que es muy importante que quede claro cuáles son estos puntos y quiénes son los niños que son candidatos a recibirlos para que precisamente no haya confusión al respecto. Creo que el doctor Ramos nos iba a poner una imagen al respecto. No te escuchas, Jorge. Sí, hola, ¿me escucho? Ahora sí. Sí, gracias. Precisamente quiero completar lo que la doctora Templos ha mencionado, y es que otro de los paradigmas que los niños, los pacientes pediátricos nos ayudan a romper, es que el pensamiento de que los cuidados paliativos son al final de la vida y por tanto son los últimos 6 meses de la misma. Esto rompe completamente con el concepto actual de los cuidados paliativos. En esta lámina pueden ver, por ejemplo, que la tipología de pacientes también es diferente. En los niños puede darse desde el diagnóstico de una condición que amenaza o limita la vida y la calidad de vida, por tanto, y tenemos estas condiciones que podemos observar. Aquí predominan justamente las condiciones propias de los recién nacidos, anomalías congénitas, ya sean alteraciones cardíacas, neurológicas, síndromes complejos o letales, y otras condiciones neonatales como es la prematurez extrema, como eventos vasculares cerebrales secundarios a paro, etc. De tal manera que el grupo neonatal de recién nacidos es casi el 40% de los casos. Siempre nos quedamos con que el paciente prototípico es cáncer. Como ven a nivel mundial, en este reporte de la Alianza de Cuidados Paliativos, menciona que en niños principalmente el enfoque es en neonatos, pero no debemos olvidar las condiciones neurológicas, endocrinológicas, enfermedades cardiovasculares, secundarias e infecciones que también los niños presentan. Otro aspecto muy interesante es que cada niño es diferente. El cuidado paliativo pediátrico tiene la particularidad de que nos enfrentamos a una persona en desarrollo y los podemos tener in útero, que el doctor seguramente hablará cuál es la situación en la que nos enfrentamos ante una malformación congénita de un pequeñito en un diagnóstico prenatal, pero los hay lactantes, los hay preescolares, escolares y adolescentes y desarrollo. Por lo tanto, en cuidados paliativos pediátricos el enfoque se hace muy particularizado. Y tercero, me voy a adelantar, ya lo decía atinadamente la doctora Templos, justo los grupos que tenemos de enfermedades de pacientes y de condiciones, pero yo agregaría este grupo que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué sucede cuando mamá y papá van a una consulta prenatal, ya sea por un antecedente previo de una malformación o de un bebé muerto in útero, o simplemente en el estudio de rutina y ahí se detecta que justamente el pequeño viene con una condición que va a amenazar su vida y vivirá unas horas o es posible que no llegue al final del embarazo? ¿Qué sucede ahí? O que nacerá con una malformación, ¿no? Entonces, yo agregaría este grupo 5 para tener esta consideración, ¿sí? Otro paradigma que nos rompen entonces son el tiempo de evolución, nos rompe el paradigma también de el tiempo de atención, no son solo 6 meses, podemos tener cerebral infantil, por ejemplo, que pueden durar años
en cuidados, ¿no? Un paciente que tuvo un insulto o un daño al nacer, que ya no va a tener progresión ese daño, pero que tiene limitadas sus capacidades vitales y que requiere mucha atención por mucho tiempo. Entonces, esto nos ayuda a replantearnos el cómo se hacen los cuidados paliativos en el paciente pediátrico. Muchas gracias por justo esta retroalimentación tan extensa y complemento de los dos, de la doctora Templos y del doctor Ramos. Y creo que sienta las bases perfectas para que el doctor Germán Carreto nos pueda hablar justamente de los cuidados paliativos pediátricos desde la perspectiva bioética. Y sé que hay muchos temas que podemos abordar ahí, pero precisamente pues me gustaría empezar por estos, ¿no? O sea, de la diferencia también de los cuidados paliativos para adultos y los de niños, además de lo que dijo el doctor Ramos, visto desde la perspectiva bioética en cuanto a que, bueno, se cree que porque los niños son niños no tienen capacidad para decidir, pero sabemos que sí tienen libertad y pueden tener autonomía inclusive, ¿no? Pero bueno, usted es el experto. Y también me gustaría decir que justamente cuando yo hice un diplomado precisamente en bioética, recuerdo muy bien que uno de los maestros nos decía, hoy se oye hablar mucho de la calidad de vida, ¿no? Y que si las personas tienen o no calidad de vida, pero al final la persona tiene dignidad, que es una característica ontológica del ser humano y la dignidad de la persona está ahí. Entonces no podemos simplemente decir que porque una persona no tiene calidad de vida se le tienen que dejar de dar cuidados porque esa persona tiene dignidad y eso es algo que no se quita ni se define por lo que la persona pueda o no hacer o sea o no capaz de decidir, ¿no? Entonces, pero bueno, con esa introducción, adelante doctor Germán, le doy la palabra. Muchas gracias. Pues sí, quisiera empezar con este concepto que es muy importante, que es calidad de vida, ¿no? La calidad de vida ha sido un concepto muy discutido, ¿no? Desde el punto de vista pragmático, filosófico, y dentro de la subjetividad tenemos que tener cierta objetividad de lo que es calidad de vida, porque hoy en día en el posmodernismo calidad de vida puede ser muy subjetivo para determinadas personas y para otras diferente, ¿no? Entonces, algo que hemos tratado mucho es que calidad de vida, como bien lo comentaba Fer, tiene que ver desde el contexto de la dignidad, ¿no? De la dignidad ontológica de cada persona. ¿Y qué es la dignidad? Pues es un valor que genera respeto, ¿no? Entonces, entrando por este punto en cuanto a calidad de vida, ¿sí? Tenemos que determinar qué puede ser la calidad de vida a nivel global, a nivel objetivo, ¿no? Dentro de la subjetividad, ¿qué objetividad? Ahora, la bioética, pues como bien saben, nos dedicamos es una ciencia que se dedica al cuidado de los actos humanos, ¿sí? Siempre y cuando vayan de acuerdo a la vida y a la salud. Pero no nada más estos actos humanos que tengan que ver con la vida o la salud, o bien, en su caso, en la muerte, sino que también que van regidos a ciertos valores universales que se van determinando. Ahora, la diferencia, como bien comentaban, en cuanto a adultos y en cuanto a niños, pues es que realmente en los niños, ¿qué tanto hay ese consentimiento informado? Sabemos hoy en día que el consentimiento informado es para mayores de edad, ¿no? Y desde las neurociencias, pues se ha estudiado que realmente todo el desarrollo del sistema nervioso central es hasta los 21, 22, incluso 25 años de edad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos tomar decisiones? Entonces, aquí juega un papel muy importante, ¿sí? El menor de edad, en que si hay una figura, sobre todo para cuando entran a lo mejor estos pacientitos de enfermos terminales, entran a un método, alguna investigación sobre cuidados paliativos, que hay una figura que se llama asentimiento informado, ¿no? ¿Qué es el asentimiento informado? Que niños, generalmente lo dice la ley, después de 12 años pueden también tomar alguna decisión sobre que si entran o no entran a un protocolo cuando están ya en etapa terminal, ¿no? Otra cosa muy importante en la bioética que después vamos a abordar, que la bioética realmente damos acompañamiento a la muerte. Ni la adelantamos, que sería la eutanasia, ni tampoco la atrasamos, porque atrasándola sería un concepto de disanasia, de ensañamiento terapéutico, que obviamente también involucra, ¿no? En este caso que estamos diciendo mucho, que es lo de calidad de vida, ¿no? Entonces, la bioética ayuda a la muerte digna, ¿sí? Entendiendo muerte digna, que es ayudar y el acompañamiento, ¿no? Tanto físico, material, espiritual, psicológico, a todos estos pacientes, ¿no? Y por último, que decía también el doctor Ramos, bueno, yo me dedico mucho a los cuidados paliativos perinatales, ¿no? Esa es mi función generalmente que aquí el triángulo va siendo,
pues en un sentido un poco diferente del no nacido, ¿no? Porque aquí entonces este triángulo va a la familia, ¿no? Obviamente, o sea, los papás del bebé, está el feto o el embrión como paciente, ¿no? Y que si bien la ley determina muchas veces, pues que son los 6 últimos meses o una enfermedad terminal, pues lo que hacemos en los cuidados paliativos perinatales es desde el momento del diagnóstico. Ahí es donde entran los cuidados paliativos, ¿sí? No esperarme en los últimos días, en las últimas horas, a que vaya a nacer el bebé y a que vaya a fallecer, sino en el momento del diagnóstico. Es algo tan importante para la bioética que tiene que entrar ahí los cuidados paliativos. Exactamente. Gracias por clarificar todo esto. Para los que no están familiarizados con ciertos términos como el consentimiento informado, doctor, ¿nos podría clarificar un poco más a qué se refiere? Claro que sí. El consentimiento informado, ¿sí? Es un instrumento, ¿sí?, que tenemos para que el paciente pueda determinar las circunstancias o las cuestiones que quiera que se le ocupe en determinados procedimientos. En medicina hacemos consentimiento informado para muchas situaciones, ¿no? Para una cirugía, para un procedimiento, ¿sí? Independientemente para muchas cuestiones. En los cuidados paliativos, este consentimiento informado también tiene dos características. Uno es la información y otro es el que tienes que respetar, es el respeto de autonomía del paciente, ¿no? Y en caso de que esa conciencia del paciente no pueda determinar, siempre se va a hacer por medio de un tutor, ¿no? Que sería aquí en el caso de los cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Y también la ley te va dando esa figura jurídica de quién es el que determina las decisiones, ¿no? En caso del menor, pues obviamente es el tutor o los padres del menor, ¿no? Y así sucesivamente, ya conforme van creciendo, pues puede ser el cónyuge, luego van a los hijos que son menores de edad, luego a los papás y en línea directa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para resumir y poder hacer un poco más práctico, es un instrumento que nos ayuda a que el paciente determine qué sí y qué no se acepta sobre cierto tratamiento, incluso aunque sea nada más tratamiento, que no sea terapéutico, sino que sea algún tratamiento paliativo, ¿sí? Y que tenga la posibilidad de no aceptarlo, incluso cuando esté de manera inconsciente. ¿Existe la figura del asentimiento informado en cuidados paliativos pediátricos? Lo que pasa es que no es jurídico, sí existe, la ley lo determina arriba de los 12 años, pero no el que existe es el consentimiento informado. O sea, no puede haber asentimiento informado sin consentimiento informado. Entonces, la figura jurídica es el consentimiento informado por medio de los padres o del tutor, y arriba de 12 años determina la ley que podría agregarse ahí mismo el asentimiento informado. Ok, excelente, gracias, doctor. Y ahorita que estamos hablando del marco jurídico y legal, ¿cuál es el marco jurídico y legal que aplica en nuestro país para los cuidados paliativos? Sabiendo que, si no me equivoco, en 2014 fue cuando se introdujeron en la Ley General de Salud, ¿no? Si no estoy equivocada. Okay. Creo que el doctor Lo que Ramos iba a iba a hablar. hablar. Uh-huh. La doctora Luz Adriana. Sí. Ok. En cuanto al marco jurídico, en el 2014 como tal sale la norma en donde se dicta la obligatoriedad de los cuidados paliativos en pacientes adultos. En el 2016 salió un documento en donde se habla de igual obligatoriedad de cuidados paliativos y la atención en todos los niveles para los pacientes pediátricos. Pero previo a esta situación, que inclusive en el 2018 ya hubo por ahí algunas adecuaciones a estas normas, que incluyen un documento en donde vienen los principales conceptos, manejos de síntomas, temas bioéticos, etcétera. Ya contábamos con una ley general de salud en donde se incluye el capítulo de cuidados paliativos. También ya se cuenta desde el 2008-2009 con la ley de voluntad anticipada, al menos en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, y también un fundamento jurídico. Dentro del ordenamiento jurídico contamos con todo lo que es derechos humanos, donde se viene incluida esa atención, y también hay algunos documentos internacionales, como por ejemplo la Carta de Praga, que no tiene mucho tiempo, que se emitió en el 2012, en donde se dice que todos los países deben de dar como toda la infraestructura normativa y todo lo necesario para que todos los pacientes tengan una muerte digna, incluyendo a los niños, ¿no? Adultos y niños. A mí me gustaría rápidamente
ahondando en los comentarios que tiene el doctor Carreto, que una particularidad de los niños es obviamente que no tienen capacidad legal. Ajá. Si bien obviamente la autonomía, pues ahí de alguna manera se ve delegada en los padres, y hay niños que conocen perfectamente cuál es su diagnóstico y quieren inclusive tomar decisiones al respecto. También hay otro punto en donde muchos de ellos no tienen habilidades para poderse comunicar, porque en ocasiones pues tienen alguna malformación o alguna situación que no les permite comunicarse y obviamente tomar decisiones. Y también estamos frente a un entorno hospitalario que resulta extraño. Entonces, son varias situaciones que tenemos que ver, digamos, en todo este concepto de muerte digna, que habitualmente se habla de un enfoque para manejo de síntomas, un enfoque de infraestructura y también, obviamente, un enfoque de toma de decisiones, ¿no? Que en los niños, pues, no resulta ser al 100% como debería, ¿no? Gracias, doctora, por complementar esta información. Creo que el doctor Ramos iba a compartir una diapositiva que justo me está poniendo en el chat, que si pueden, por favor, hacerla más grande. Lo que pasa es que esta es una diapositiva que iba a usar el doctor Ramos, no la doctora Templos, pero ahorita la comparte para que se vea más grande. Bien, no, en este momento sobre todo quería reforzar la situación y los comentarios de mis compañeros, y es que surge justamente un derecho muy particular para niñas y niños, y es el bien superior de la infancia. El bien superior de la infancia nos guía justamente en este hueco que puede haber para la toma de decisiones. Ya lo comentaba tanto el doctor Carreto como la doctora Templos, que la persona en edad pediátrica, considerando esto coincidente entre la situación legal de menos de 18 años y la situación médica, que también lo consideramos a los 18 años, el poder decir, si bien un niño no tiene capacidad jurídica, el Estado, tutores y la sociedad que está a su alrededor tiene que velar por el bien superior. Y la pregunta es, ¿qué es lo mejor para ese niño? ¿No? Entonces, ahí es donde empieza a haber muchas controversias éticas en diversos momentos, en el sentido de, por ejemplo, un paciente requiere un tratamiento curativo, pero existen altas posibilidades de curación, sin embargo los padres deciden no hacerlo por una razón religiosa. ¿Qué hacemos? ¿Atendemos al derecho de los padres a su razón religiosa o está por arriba el bien superior de ese menor que es la vida? Entonces ahí tenemos ese foco, ese faro rector que nos puede ayudar en la toma de decisiones y que está contemplado en la Carta Magna a través de los tratados internacionales, bien superior del menor o bien superior de la infancia, que nos puede ayudar estrictamente el discernimiento de qué hacer en caso de los niños. Importante mencionar que si bien el niño no es un sujeto jurídico que tenga la voz para decidir, sí se le debe de tomar en cuenta. Esa es una premisa que siempre los paliativistas pediatras hemos insistido. Independientemente de si el niño tiene una capacidad cognitiva, depende, muchas veces los pacientes no son verbales, no pueden o tienen algún daño neurológico que les impide expresar lo que ellos sienten. Es importante dar la oportunidad de expresar. Entonces, esta figura, si bien no es vinculante, lo que hablábamos del asentimiento, al final el chico o la chica, particularmente cuando se va acercando a las etapas más avanzadas de la adolescencia, tiene derecho a opinar sobre lo que se le está haciendo, sobre las opciones terapéuticas o la adecuación del tratamiento. Es decir, en este momento ya no tenemos una opción curativa. ¿Qué opinas? Vamos a cambiar para que tú tengas calidad de vida, y el paciente tendría que tener esa posibilidad de ser escuchado. Entonces, enfatizo bien superior de la infancia y el asentimiento como un derecho también, a pesar de que no sea
jurídicamente vinculante. Gracias, doctor. Y creo que esto también da perfecta entrada para que justamente la maestra Rangel nos pueda hablar de esta, que va de la mano, ¿no? La posibilidad de darle pie a la palabra al niño en cuanto a expresión emocional, en cuanto a no creer que porque son niños no saben o no se dan cuenta. Si bien Blue Bond Langer estudió justamente esta antropóloga que hizo varios estudios con niños en situación terminal que padecían leucemia, y a través de sus investigaciones nos aportó mucho de lo que los niños en realidad saben de lo que les está pasando, a pesar de que nadie les diga o que no. Antes se pensaba, muchos años atrás, que era innecesario hablar con ellos porque se iban a angustiar, porque mejor protegerlos, etcétera, etcétera. Y hoy, bueno, obviamente ya también algunos años se sabe que es todo lo contrario. Los niños tienen el derecho a saber y tienen el derecho a que los adultos a su alrededor puedan tolerar tener estas conversaciones con ellos y no dejarlos solos a expensas de sus fantasías, que a veces pueden ser más atemorizantes que la realidad. Entonces, con eso doy la palabra a la maestra Rangel, porque no puede haber cuidados paliativos pediátricos y esta interdisciplinaridad sin la presencia de psicología. Muchas gracias, Fernanda. Fíjate, yo acá iba haciendo mis notitas ahorita que escuchaba a mis compañeros y algo considero que es muy importante que toquemos es también acerca de los mitos, las creencias que tenemos los adultos acerca de la enfermedad. Y aunque ya quedamos claros que los cuidados paliativos no solamente se van a hacer presentes hacia el final de la vida, en el caso con los niños, las niñas y los adolescentes vamos a tener un problema particular que es acerca de lo que los adultos creemos que debería de ser la infancia, ¿no? Entonces, los adultos tenemos la fantasía de que la infancia debería de ser toda dulces o que es toda dulces, todas flores, todos dulces juguetes y colores. Y con base en eso actuamos pensando que una enfermedad no debería de ser comentada con los niños porque entonces rompe como esta inocencia que los niños pueden tener. Y entonces aquí algo que hacemos es aislar a los niños de su propio padecimiento, ¿no? Y entonces el doctor solo habla con mi papá o solo habla con mi mamá, yo no me entero de lo que está pasando o no me entero de lo que está pasando porque realmente el que los niños, ahorita escuchando a los doctores, pues a lo mejor no tengan esta figura legal, eso no los excluye de la enfermedad, ¿no? Los niños se enteran de lo que está pasando, los niños saben qué está ocurriendo porque está pasando en su propio cuerpo y porque además pueden percibir los cambios que hay alrededor en su entorno, ¿no? Entonces, a ver, yo iba en tercero de primaria y el próximo año iba a ir a cuarto de primaria. Y yo ya sabía que la salida de la escuela para los de cuarto de primaria era de campamento. Y resulta ser que todos se fueron de campamento menos yo. Algo está pasando, ¿no? Porque todos los otros niños pueden tener tal o cual estilo o forma de vida y yo no puedo. Entonces, esa es una idea, una creencia bastante importante que tenemos que tener presente. Eso nos pasa a los adultos. Los adultos le tenemos miedo a las enfermedades de los niños, le tenemos miedo a la muerte de los niños y por eso no hablamos de lo que está ocurriendo. Sin embargo, ya la maestra Fernanda lo decía, es como dejarlos solos con su imaginación y a veces la imaginación puede ser mucho más cruel y más horrible de lo que está pasando. Entonces, algo importante es podernos acercar a los niños de acuerdo con su nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Los niños no son todos iguales y ya nos lo decía el doctor Jorge hace ratito, ¿no? Justo algo que hace muy enriquecedor a los cuidados paliativos pediátricos es que tenemos metidos en niño, niña y adolescente a un mundo de personitas que son diferentes año con año. Un niño de 3 años es completamente diferente. El mundo cognitivo de un niño de 3 años es completamente diferente al mundo cognitivo de un niño de 5, de 7, de 11, de 15. Entonces, esto lo vuelve muy, muy enriquecedor, pero al mismo tiempo lo vuelve un reto, ¿no? Porque tengo que saber
qué le pasa a cada niño, en qué etapa de su desarrollo cognitivo, físico y emocional, para poder adecuar la información, para poder adecuar el lenguaje a algo que para ellos sea entendible y sea manejable. Entonces, tú ya lo decías también, Fernanda, la creencia es, entre menos les digamos mejor, porque menos se van a angustiar. Sin embargo, permitirles formar parte del proceso e incluso formar parte de las acciones, aunque legalmente no tengan esta figura, puede hacer que ellos disminuyan la ansiedad porque les estamos dando sentido de control y además saben que pueden confiar en nosotros. Entonces, eso también contribuye a generar este apego seguro en los niños y las niñas, ¿no? Necesitamos que los niños y las niñas en general, tengan o no tengan una enfermedad, desarrollen un apego seguro con sus figuras importantes, que puede ser mamá, papá u otros adultos, pero con mucho mayor razón necesitamos desarrollarla en los niños y niñas que tienen un padecimiento que los lleva a necesitar cuidados paliativos. Ellos necesitan saber que pase lo que pase, vamos a estar ahí para apoyarles y que pase lo que pase van a poder ser partícipes de la toma de decisiones. Al final de cuentas, quienes van a vivirlo en carne y en sangre son ellos, ¿no? Lo que decidamos, ellos lo van a vivir, lo van a experimentar en sí mismos. Y otro punto importante que me gustaría tocar ahorita es la importancia de la educación emocional, no solamente para los niños y las niñas, sino también para los adultos. Nosotros somos sus modelos. Entonces, cada vez que nosotros tenemos miedo ante la situación porque se está complicando, cada vez que nos sentimos enojados ante un mal diagnóstico o ante un pronóstico desfavorable, eso los niños lo perciben en nuestro cambio de tono, en el cambio de la conducta, en el cambio de hábitos. Pero si eso nos lo quedamos nosotros guardado, toda esa molestia, ese enojo, esas alteraciones emocionales, nos estamos perdiendo de la oportunidad de enseñarle a los niños cómo se siente estar enojado, cómo se siente triste, cómo expresarlo efectivamente. Y entonces aquí tenemos dos problemas. El niño va a enfrentar el padecimiento por el cual está en cuidados paliativos y también se va a estar enfrentando a que no sabe cómo decir cómo se siente, porque el modelo no se lo está guiando, pues, ¿no? Entonces aquí creo que es muy importante que los adultos que pretendemos entrarle a los cuidados paliativos pediátricos o que ya estamos haciendo cuidados paliativos pediátricos, los adultos que están cuidando niños y niñas con padecimientos en cuidados paliativos, necesitamos educarnos emocionalmente porque los niños y las niñas nos necesitan, somos sus modelos. No sé si con esto complemento, Fer, las dudas que me planteabas. Gracias, Nancy. Y tengo muchas más para todos, pero justo el doctor Germán está levantando la mano. Yo creo que quiere decir algo al respecto. Nada más que quería complementar mucho lo de la maestra Nancy, que sí ha habido un cambio en las últimas 2 décadas en la medicina en cuanto a la atención, ¿no? Anteriormente era vertical, era autoritarismo, era paternalista, y hoy en día ya realmente la atención es horizontal. Y cuando hablamos de manera horizontal, estamos hablando de un proceso democrático y dialógico. Y aquí es donde entra, como decía la maestra Nancy, aquí entra el menor. ¿Sí me explicó? O sea, ya no es yo, papá, qué es lo que voy a decidir, qué es lo mejor para mi hijo. Entonces, ya estamos involucrando también al menor, obviamente, como dice el doctor Ramos y la doctora Nancy, dependiendo la parte cognitiva y que cada quien es diferente. Ya hay niños que de 4 años puede estar un poco más la parte más dura cognitiva que uno de 6, o sea, cada quien es diferente. Y entonces creo que eso se ha cambiado mucho también en los cuidados paliativos, ¿no? Y otra cosa también muy importante que comentaba la maestra Nancy es las emociones, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestros niños aprendan las emociones cuando nosotros no dejamos que ellos vean nuestras emociones? Entonces, ¿no sería también, es una pregunta que hago al aire, ¿no sería bueno el que te estén viendo llorar? ¿Por qué lloras, papá? Pues porque estoy triste por lo que tienen. No es lo mismo estoy triste, estoy frustrado. ¿Sí me explico? O sea, no es estoy contento y estoy enojado. No, hay un sinnúmero, que la doctora Nancy siempre que me da clase le agradezco toda esta parte de las emociones, que realmente hay un sinfín y es diferente sentirte enojado, frustrado y que sí es válido que lo sientan, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante que quería recalcar de la doctora Nancy. Gracias. Muchas gracias.
Y se me hace muy importante también mencionar que justo hay veces que tenemos que hacer también una muy importante y muy, muy atenta escucha a lo que los niños tienen que decirnos, porque los niños, a diferencia de los adultos, no dicen directamente, voy a sobrevivir, me voy a curar, voy a morirme. A veces sí lo dicen, ¿no? Pero hay otras veces que sí envían claves específicas que tenemos que estar muy atentos para poder escucharlas, ¿no? O sea, si un niño dice, bueno, quiero poner Navidad antes de tiempo, en abril, ¿no? Cuando sabemos que Navidad es en diciembre, o quiero, ya ni siquiera sé qué voy a estudiar ahora porque no sé si voy a poder hacerlo o no. Entonces tenemos a veces que escuchar todo esto. Yo recuerdo un pequeñito ya muy enfermo con una situación renal crónica, ya en fase terminal, que justamente decía, él quería que lo anestesiaran ya para siempre, o sea, yo ya quiero que me anestesien, Fer, ya no quiero saber de nada, ¿no? Entonces, por supuesto, no me estaba diciendo lo que realmente quería, pero sí me estaba dando claves de lo que estaba pasando y de que ya estaba cansado de tantos tratamientos y de tanto que estaba pasando a su alrededor. Entonces, al hablar de toda esta parte emocional, también se me hizo importante resaltar eso. Ahora, en cuanto a la familia, Nancy, ¿cómo abordamos a la familia para justamente sensibilizarlos en lo que son los cuidados paliativos, que no lo entiendan como lo que no son, y sobre todo también involucrar a la familia, que ahorita lo decías, y que muchas veces justo a los que se deja de lado en este tipo de situaciones limitantes o amenazantes para la vida es a los hermanos de los niños? Entonces, me encantaría que nos pudieras orientar también en esa parte. Algo bien importante también que es necesario tener presente es que no es la familia, son las familias, ¿no? Cada familia es completamente diferente. Entonces podemos tener una familia donde es mamá, los hijos y para de contar, ¿no? Pero va a haber otra familia donde va a ser papá, mamá, hijos, perico, perro, el abuelito, ¿no? Es como primero, antes de pensar en intervenir, hay que conocer quién es la familia de ese niño. Ahorita me sonreí porque decías cómo lo sensibilizamos, ¿no? Hace no mucho me tocó también que me llamaran de pediatría justamente para que hiciéramos sensibilización en la necesidad de cuidados paliativos. Y a quienes llamaron como la familia era a la mamá. Era un pequeño, un adolescente con parálisis cerebral infantil, 13 años, y quienes acudieron ese día a como el llamado, ¿no? Necesitamos hablar de que son los cuidados paliativos, fue la mamá. Papá no figuraba en la escena y fue a dar ahí la rehabilitadora física también del pequeñito que lo conocía desde semanas, meses de nacido. Y entonces, por eso decía, las familias, ¿no? Habrá que ver quiénes necesitan ser informados en qué son los cuidados paliativos. Entonces, cada familia nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Qué hace aquí la madrina, no? Si no es a lo mejor directamente la vinculada. No, pero me decía en una ocasión también, pero es mi hijo espiritual, entonces yo necesito estar porque es mi hijo espiritual, entonces también soy familia, ¿no? Por supuesto, pásale, usted también es familia. Y después es justamente, tenemos un gran trabajo los paliativistas, quitar esta idea de que la muerte ha sido muy complicado. Yo creo que todavía nos falta chamba ahí por hacer, pero creo que un buen elemento es empezar a hablar de los tipos de cuidados o de los grupos en los que los niños se acomodan para necesitar cuidados paliativos, ¿no? Si llegamos y nos presentamos y decimos, ¿qué tal? Somos cuidados paliativos, venimos a ofrecer tratamientos, manejo para la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida, esa frase de entrada ya empieza a quitar esta idea de es para la muerte, ¿no? Calidad de vida. No sabemos cuánto tiempo, pero a lo que venimos, por lo que nos estamos sentando hoy enfrente de ustedes, familia, es para ofrecerles un beneficio en la vida. Y ya cuando tenemos un caso en aquel en que sí nos estamos acercando a la muerte, pues podemos agregar calidad de vida y calidad de muerte, ¿no? Pero de entrada yo sugeriría no asociarlo, ¿no? Ir quitando como esta... De hecho me encantan porque creo que pasa así con ustedes, ¿no, Jorge? Que
sus unidades ya no se llaman cuidados paliativos, sino calidad de vida y soporte, ¿no? Algo así como en esta Sí, idea de ir desvinculando de la idea de muerte. sí, y justo coincido completamente contigo en que esta asociación que se hizo, ¿sí se escucha, perdón? ¿Hola? Sí, Sí. Esta asociación que se hace en el imaginario colectivo y en el imaginario médico de que quien va a paliativos es porque está muriendo, genera resistencia. En muchos ambientes se está cambiando ya la nomenclatura de tal manera que son cuidados de soporte, clínicas de calidad de vida o espacios para el soporte, ¿no? El soporte de cuidado, en fin, es importante ir cambiando ese pensamiento, ¿no? Que también asociamos hacia la mortalidad, hacia el momento de la muerte como el momento cumbre. Creo que podemos compartir esta visión de que muchas veces nos dicen, bueno, ¿cómo es que te dedicas a la muerte todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo es estar de cara a cara a la muerte? Y en algún momento yo decía, híjole, es que no me dedico a la muerte, nos dedicamos a gente que quiere estar viva y viva lo más plenamente posible siempre, ¿no? Entonces somos cuidadores de vida. Yo creo que en estos espacios pueden ser muy benéficos para ir pensando que el horizonte no está en el momento de la muerte, sino es en el momento presente, en la circunstancia concreta del día de hoy, de ese pequeño, de esa pequeña, de esas familias en su diversidad, de su evolución en el tiempo, de su necesidad concreta, y de ahí viene lo de estar centrado en la persona y en la familia. ¿Qué necesitas hoy? Hoy a lo mejor el reto es aceptar que mi hijo tiene un síndrome letal, un síndrome que puede vivir muy poco tiempo. Y ahí hay otra diferencia con los adultos. Ya lo mencionaban de que cuando uno tiene un bebé o esperas un bebé, pues esperas a un chico que pese 3 kilos 500, que le des lactancia y que a los 5 meses se siente y que luego agatee y demás. ¿Qué pasa en las emociones, en el duelo que tiene que enfrentar una familia, unos padres, cuando ve perdida la expectativa? De ahí que el duelo por un hijo enfermo o por un hijo con una condición diferente es continuo, entonces se tiene que abordar. Pero quizá en este momento es el afrontar la pérdida de mi expectativa de salud, pero en otro momento tengamos que ver que no hay medicamento para el tratamiento. Y en otro momento tenemos que ver que el chico, pensemos en un adolescente, pues tiene deseos de ser más independiente y se está enfrentando con sus padres porque quiere más autonomía. Como ven, esto es evolutivo y esa es una invitación a vivir como el día presente, que si el horizonte de la muerte está cercano, pues haremos cuidados paliativos al final de la vida, ¿sí? Pero nos centramos en todo el espectro vital independientemente de cuál sea el desenlace. Y justo el Si me doctor, permites, adelante. perdóname, Fe, me No. gustó mucho esta parte que decía el doctor Jorge, de no trabajamos por la muerte. Y fue algo que me pasó con esta familia que les contaba, ¿no? Me decía, es que usted es emisora de la muerte. Y dije, ay, sentí horrible, de verdad ese día regresé a mi casa replanteándome si estaba haciendo lo que verdaderamente me gusta. Y no es así. Más bien, le tengo tanto respeto y creo que en esto coincido con Jorge, con Germán, con la doctora Templos. Le tenemos tanto respeto a la muerte, pero tanto amor a la vida, ¿no? Que es como, mira, si tú vas a llegar, muerte, esperemos que llegas en las mejores condiciones. Pero mientras llegas, tenemos algo que hacer, que es la vida. Y entonces, cuando nosotros se lo planteamos de esta manera a las familias, eh, no digo que sea más fácil, porque en ningún momento debe de ser fácil que te diga pequeñito para el cual tenías un montón de expectativas, y de esto Germán ya nos hablaba y Jorge también hace un ratito, pues no va a cumplir con esas expectativas, ¿no? Porque está enfermo, porque tiene diferentes situaciones, etcétera.
Pero cuando llegamos con la familia, con esta idea de entrada, o sea, no somos servidores de la muerte, somos servidores de la vida, pero le tenemos respeto a la muerte porque sabemos que va a llegar, ¿no? Eh, la familia lo acepta un poquito mejor porque dice, ah, mira, parece que son un equipo, ¿no? Y eso también es otra idea que hay que presentar a las familias. Venimos a hacer equipo con ustedes. Vamos a dividirnos las labores, mientras que las labores de ustedes van a ser darle amor, cariño, cuidados, etcétera, nuestra labor va a ser, y bueno, ahí ya cada disciplina que conforma los cuidados paliativos tiene una tarea. Entonces, esas serían como 3 estrategias, Fer, que yo podría a lo mejor ofrecer, ¿no? No presentar a los cuidados paliativos asociados directamente con la muerte, si es que todavía no estamos ahí. Plantear que somos colaboradores al servicio de la calidad de vida y que queremos hacer equipo. De esa manera creo que las familias nos reciben muchísimo mejor que si solamente llegamos con la tarjeta de paliativos. Sí, y ahorita le voy a dar la palabra justo al doctor Germán Carreto porque es precisamente que hasta para introducir, ¿no? Pues el servicio que ofrecemos tenemos que hacerlo con esa empatía, con esa compasión, muy basado en esta ética de las virtudes, del cuidado, de la compasión, la benevolencia, la prudencia inclusive, porque son temas muy delicados, la familia está muy vulnerable y tener todas estas técnicas de hasta saber cómo manejar esa introducción, esa presentación es de suma importancia y va de la mano con lo que todos los demás han dicho, ¿no? De este modelo centrado en la familia y en la persona, y lo que decía justamente el doctor Carreto hace rato, ¿no? Que ya los modelos de atención ya no son estos modelos paternalistas que tendíamos a conocer en donde el equipo médico era el que tenía el control sobre toda la situación y no se involucraba ni al paciente ni a la familia. Y ahorita le voy a dar la palabra al doctor Carreto y me gustaría que también la doctora Templos complementara. Muchas gracias. Sí, coincido muy bien con el doctor Ramos y con la maestra Nancy. Lo que sí es que quería dejar algo muy claro desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sí coincido en cuanto a que estamos dedicados a la vida, pero también hay que determinar que la muerte no es un momento, es un proceso, ¿no? Y entonces ese proceso también tenemos que ver la parte trascendente, ¿sí? O sea, la parte filosófica, ¿qué está atrás de la muerte? Entonces, si bien es cierto que tenemos que dedicarnos cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico, hay que prepararnos también y hay que ayudar a la familia y a los niños a prepararse a esa muerte, ¿no? Nos preparamos para el nacimiento o para la concepción de un embarazo y nos preparamos 9 meses y nos preparamos todo. ¿Qué hay de nosotros realmente? Sí, obviamente a favor de la vida, obviamente mientras esté la vida, hacer todo lo imposible, pero yo creo que tendríamos que recapacitar y que prepararnos, ¿no? Todos para la muerte, ¿no? Y pues por metas, ¿no? O sea, primero una meta, hay que poner en los cuidados paliativos metas chiquitas. Primero la meta es el diagnóstico. Vamos a ayudar a que realmente cuál va a ser esa meta, como decía la doctora Nancy, ¿no? Luego vamos a la siguiente meta, así hasta llegar varias metas y pues ayudar a ese proceso que realmente es la muerte y la parte de trascendencia que tiene, ¿no? No verla como algo malo, ¿no? O sea, vida, muerte, sino ese proceso, ¿no? Sí, sí, y que ciertamente aunque se puede interrumpir esos deseos de trascendencia de la familia, porque hay un hijo que no va a vivir todo lo que a ellos les gustaría que viviera, aún así esa personita, por más chiquitita que sea, puede trascender y va a trascender, ¿no? Al final del día. Gracias, doctor. Doctora Templos, desde la visión médica, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo quiero hacer un par de comentarios. Estamos tocando el tema de que en cuidados paliativos trabajamos en equipo, habemos diferentes disciplinas, trabajamos con paciente, trabajamos con familia, pero también una parte importante del equipo durante este proceso de muerte es el equipo tratante primario, o sea, hablando específicamente de pediatría y obviamente todo el contexto en este sentido. Durante este proceso de la muerte en donde estamos procurando la dignidad, como tal, nosotros dentro del área de la salud estamos entrenados para curar vidas. Y obviamente nos manejamos bajo ese principio de la vida, ¿no? Hacer todos los tratamientos posibles o imposibles para que el pequeñín pueda sobrevivir, ¿no? A una costa de varias situaciones que no deberían de ser.
Algo que nos está costando mucho trabajo es cambiar ese paradigma, sobre todo en los niños, en donde se supone que ellos no deberían de morir. Para nosotros resulta natural hasta cierto punto que un paciente de edad avanzada fallezca, ¿no? Porque termina su ciclo de vida. Pero en un niño es algo que nos parece inconcebible. Entonces, una parte muy importante para ese cambio de paradigma, pues obviamente es la educación de los equipos pediátricos o de equipos que trabajan con niños y también el autocuidado del equipo. O sea, realmente las áreas pediátricas también sufren mucho al tomar ese tipo de decisiones y de alguna manera al ver que los tratamientos no han funcionado y que tienen que cambiar el objetivo hacia un cuidado paliativo, ¿no? Entonces, básicamente siempre tenemos que pensar en el cuidado paliativo, sí, en la familia que conforme ese equipo, en el paciente, pero también en el equipo que está tratando y obviamente en el autocuidado que se debe dar a esos equipos, para que obviamente la atención y la calidad de vida o calidad de muerte pues sea la más plena, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta, doctora. ¿Se hace una transición justamente del pediatra o del oncólogo, ¿no? O del especialista que esté atendiendo al paciente al paliativista o los dos trabajan en equipo para brindar este apoyo? En realidad depende de qué tipo de cuidado paliativo vamos a ofertar. Hay algunas situaciones en las que solo vamos a introducir el concepto de cuidados paliativos y los beneficios que se pueden brindar. Se me imagina un ejemplo, una situación en donde el paciente puede llegar a ser muy vulnerable, tener muchas complicaciones, pero no precisamente va a fallecer el día de mañana, ¿no? Un chico con parálisis cerebral infantil sería un ejemplo. Hay otras situaciones en donde podamos llevar a la par el cuidado paliativo con el cuidado curativo. Puede ser, por ejemplo, un niño con un cáncer que ya está en alguna fase avanzada o que no está respondiendo a los tratamientos, podemos ir introduciendo el concepto de cuidado paliativo y manejando síntomas y trabajamos de la mano con el equipo de pediatría. Pero hay niños y hay situaciones en las cuales definitivamente no existe un tratamiento que pueda ser curativo y entonces obviamente el foco es paliativo exclusivo. Entonces no es como tal como, digamos, como una receta de cocina, simplemente vamos a tener que evaluar cuál es la situación de ese paciente y de esa familia para ver en qué enfoque nos vamos a ir digamos, introduciendo, ¿no? Si solo vamos a introducir el concepto y qué es lo que hacemos y qué se puede beneficiar, o definitivamente nos vamos con puro cuidado paliativo o nos quedamos como en un intermedio. Más o menos así sería el enfoque. Muchas gracias, doctora, porque sí, exacto, a veces como no hay mucha claridad al respecto y justo me ha tocado trabajar con familias que ya dicen, es que ya no viene a vernos tanto como antes, ¿no? El médico tratante, etcétera, etcétera. Entonces era muy importante para mí también definir esa cuestión. Muchas gracias. El doctor Ramos creo que iba a compartirnos algo también. Está compartiendo pantalla ahorita. Sí, gracias Adriana por justamente abordar algo que me parece muy, muy importante. Si en un grupo de edad es más frecuente el encarnizamiento terapéutico, es con los niños. Tomar la decisión de en qué momento frenar un abordaje, en qué momento hacer una reconsideración, una adecuación del esfuerzo terapéutico, cuesta mucho trabajo a los tratantes, ¿sí? Esta idea de que tenemos que salvarlo a toda costa, aún sea con todas las infusiones de medicamentos, con 10, 30 quimioterapias, centrados en un concepto de vida que es que su corazón lata y únicamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si el encarnizamiento terapéutico o la obstinación terapéutica como una cuestión ética a discernirse, es particularmente propenso el paciente pediátrico, ¿sí? Entonces, los equipos de cuidados paliativos muchas veces nos enfrentamos a decirle al grupo de tratantes, ¿han considerado adecuar? ¿Han pensado que tal vez después de esta cuarta recaída de leucemia, el chico ya tendría que estar pensándose en otro tipo de esquema de tratamiento centrado más en la calidad de vida, en el confort y demás? Eso cuesta mucho trabajo y creo que todavía hay mucha tarea por hacer. Me permití poner esta lámina porque también la pregunta es, ¿qué es lo ideal?
lo ideal, creo que en nuestro país todavía estamos muy lejos. Tenemos pacientes que nos interconsultan, sus tratantes, justamente el día que están falleciendo. ¿Sí? El paciente nos hablan porque prácticamente lo que quieren es la contención a la familia, ¿no? Entonces, hacer cuidados paliativos ahí, pues está muy limitado. Hay distintos modelos. Los Tenemos un censo que les mostraré que en el país existen aproximadamente 21 equipos de cuidados paliativos con diferentes niveles de evolución y de integración en número de profesionales, en recursos y demás. Entonces dependerá mucho eso, dependerá mucho del momento vital de ese menor, dependerá de la estructura y la capacidad instalada de las instituciones para proveerlos, de tal manera que muchas veces el enfoque curativo está presente en ese pequeño y de repente ya no hay y se terminaron las opciones curativas, entonces sí te referimos al paliativista. Lo ideal y lo que los modelos europeos o norteamericanos mencionan es justamente ir en paralelo. Nos conocemos, si hay alguna necesidad en cuanto a calidad de vida, si quiere platicar, aquí está el equipo de cuidados paliativos que le acompañarán. Entonces va fluctuando esa atención. Y el modelo más integrado, que justamente es un equipo que está con el paciente y la familia y que acompaña todo este proceso vital y independientemente de si hay una opción curativa o si es paliativo, la búsqueda es bienestar en todo momento, ¿no? Entonces aquí cambia el modelo, pero también cada uno requiere diferentes recursos, diferente logística y es ahí donde tenemos que ver dónde estamos en nuestro país, ¿no? En ese sentido, me permito comentarles, bueno, voy a pasar estas diapositivas que no eran precisamente de esta presentación para este momento, pero sí expresarles las unidades que tenemos detectadas que ofrecen cuidados paliativos pediátricos exclusivamente por pediatras. Porque la siguiente pregunta es, ¿los equipos de adulto son los ideales para tratar a los niños? Lo dejo también como una pregunta, pero hace falta todavía llegar a muchos más estados. Hace falta también salir de los centros de tercer nivel para llegar al cuidado domiciliario, ahí donde está el pequeño en casa. Y hace falta que México progrese en un avance de los cuidados, ¿no? Esta gráfica de ICP-100, justamente que tiene visualizado cuál es el estado de los cuidados paliativos en el mundo, nos permite ver que México está en un nivel 2. El nivel de 2 es justamente que existe actividad de desarrollo para la provisión de cuidados paliativos, pero está muy puntualizada, ¿no? Entonces estamos al nivel de países latinoamericanos como Ecuador, Uruguay y Venezuela. Queremos ir avanzando, justamente proveer cuidados paliativos con una mayor provisión y en todos los niveles, en todos los espacios donde los pequeños justamente se encuentran. Así es lo que quería comentar. Gracias, doctor Ramos. ¿Algún comentario precisamente de la obstinación terapéutica, doctor Germán, o el encarnizamiento terapéutico? Sí, claro, coincido mucho y realmente para la toma de decisiones en los cuidados paliativos, el artículo 166 bis de la Ley General de Salud nos menciona mucho lo que son las medidas ordinarias y extraordinarias, ¿no? Las medidas que son proporcionales o desproporcionales y las medidas que son útiles o fútiles, ¿no? Entonces, este es como un parteaguas para poder realmente el dialogar, ¿no? Con el paciente y con los familiares, toda la familia, en qué momento es una medida ordinaria para un niño y en qué momento es extraordinaria. Es totalmente diferente, ¿no? Por eso los cuidados paliativos no es A, B, C, hidratación, alimentación. Lo que la hidratación para uno puede ser una medida ordinaria, puede ser una medida extraordinaria para otro paciente, ¿no? Entonces, aquí sí es la parte interdisciplinar, ¿no? Que tienen que estar el paliativista con el médico tratante, con todo lo que es el departamento de psicología y con el bioeticista, para poder integrar qué tanto es esa parte sin llegar a una distanasia, ¿no? O la obstinación terapéutica que estaban comentando.
Gracias, doctor. Y si bien esto podría dar todavía para muchísimo más, porque creo que está muy rica esta plática, me gustaría también hacer partícipe a la audiencia que por ahí fueron comentando varias cosas, entonces haré lo propio, aunque sé que quedan muchos temas pendientes, pero bueno, es el pretexto perfecto para poder organizar una plática, espero a futuro, con todos ustedes, que ha sido de verdad muy enriquecedor tenerlos el día de hoy con nosotros. Voy a irme hacia arriba. Fer y doctor Ramos, un gran abrazo a ambos. Gracias por su profesionalismo y compromiso con los niños. Con cariño, Tere Escorza. Alicia Hinojosa, nos falta mucho. Gracias, Tere. Alicia Hinojosa, nos falta mucho para lograr el darle al niño el valor de que pueda tomar decisiones sobre su tratamiento. Francesca dice, maestra Rangel, coincido con la importancia de compartir el comentario acerca de los niños y las diferencias cognitivas, supongo que era en esa parte. Felicidades a todos, doctor Carreto, felicidades y un afectuoso saludo. Alicia Hinojosa de nuevo nos comenta, los niños al pasar por una situación tan difícil, su maduración cognitiva y emocional es muy alta y rápida. Efectivamente, si alguien de los ponentes quiere hacer un comentario sobre los mismos comentarios, adelante, antes de pasar a las preguntas. Sí, justamente en este comentario de la maduración cognitiva y emocional, refuerza la necesidad de que los paliativos no es una receta de cocina, sino que es un abordaje muy particular y evolutivo en el tiempo, ¿no? Entonces, no es lo mismo para pacientes con un daño neurológico que tienen 2 años cuando tengan 5, o un chico que fue diagnosticado con un osteosarcoma a los 10 años, pero ahora es un adolescente con una recaída. Entonces, en cada momento hay que ubicarnos, enfocándonos justamente en la dignidad. Lo mencionaba Adriana. ¿Cuál sería la dignidad para un niño? Más allá del concepto ontológico de ser digno por ser persona, pues es ser niño, ¿sí? Los paliativistas que trabajamos con menores es trabajar para que ese ser humano que está en un momento del desarrollo y del crecimiento sea niño, no sea un paciente, no sea una leucemia, no sea un rhabdomyosarcoma metastásico, sino sea un niño que juega, que tiene miedo, que tiene preguntas, que quiere explorar, ¿sí? Entonces el trabajo en calidad de vida es que seas menos paciente y cada vez más niño, más niña. Entonces en ese sentido hay que ver qué facilita o qué es barrera para ello. Entonces, si hoy te facilita al ser niño el tener acceso a tus videojuegos mientras estás en tu quimioterapia, pues ¿por qué no, no? Ser niño e ir adaptándonos, ¿no? Sí, y justamente tiene que ver con darles también a los niños los medios lúdicos de expresión emocional que necesitan para justamente poder comunicarnos lo que sienten, lo que se imaginan, sus preocupaciones, sus miedos. Y creo que ahí también seguramente Nancy va a complementar, pero antes le doy la palabra al doctor Carreto que levantó la mano. Sí, nada más quería complementar un poco lo del doctor Ramos, que también esos cuidados que son totales, ¿no? Van cambiando día a día. ¿Sí? Entonces, no nos tenemos que casar con ese cuidado, ¿no? O sea, lo que ayer era un cuidado paliativo, en ese momento lo que necesitaba el pacientito en ese día, puede ser que al día siguiente, ¿no? Lo que no era una receta de cocina, cambió ese cuidado para ese paciente, ¿no? Exactamente. Gracias, doctor. Aquí nos pregunta Lourdes Díaz, ¿qué pasa cuando es el niño el que ya no quiere vivir? No sé si la maestra Nancy quisiera, pero aquí sí tiene que haber una cuestión psicológica, ¿no? O sea, está el por qué no quiere vivir, ¿no? Primero, pues obviamente la mayoría de los adultos y de los niños que no quieren vivir es por un proceso de depresión, ¿no? Entonces, antes de poder valorar y todo eso, tendría que hacer una valoración en que realmente qué es eso y qué es lo que entiende por ya no querer vivir, ¿no? Creo que tenemos que poner muchas cuestiones. A ver, yo creo que es más para la maestra Nancy. Muchas gracias, Germán. Sí, justo necesitamos hacer una valoración, como tú decías, Fernanda, hace ratito. ¿A qué se refiere el niño? ¿Qué nos quiere decir?
¿no? Imaginémonos que es un pequeñito que está en un proceso oncológico, que tenía a 5 o 6 compañeritos de sala y que los 3 compañeritos, sus mejores amigos, ya han fallecido, ya han muerto y se les ha dicho que fueron a un mejor lugar, ¿no? Es que tus compañeritos ya no están con nosotros porque fueron a un mejor lugar. Por supuesto que él va a querer morir, ¿no? Porque va a decir, oye, está otro lugar más padre que este donde me pican y me hacen dolerme. Pues por supuesto que yo también me quiero morir. Eso puede, es que los niños hay que estarles preguntando casi siempre a qué te refieres con, porque el mundo de los niños no es como el mundo de los adultos. Y ni siquiera en el mundo de los adultos deberíamos dejar las cosas por sentado, ¿no? No darlas por hecho. Entonces, una vez eso, aclarar a qué se refiere el niño con que quiere morir y qué le está haciendo pedir esto. Algo que pasa también mucho con los adultos, pero que puede pasarnos también con los niños, es que están pidiendo la muerte porque el dolor está descontrolado o porque hay un síntoma descontrolado, pero que una vez que se logre eso, ya no tienen otra vez este deseo, ¿no? Entonces, ahí va como varios niveles de la evaluación. Y si efectivamente este niño no está deprimido, si entiende a lo que nos referimos con muerte, si entiende la irreversibilidad del proceso de la muerte, si entiende que no es hoy sí, mañana no, que ya no va a estar, que su cuerpo va a dejar de funcionar, que no va a ver a papá y a mamá, y aún así lo sigue pidiendo, pues nos tocará hacer lo que haríamos con cualquier otra persona, ¿no? Apoyarle en ese camino. ¿A qué me estoy refiriendo? A ofrecerle las medidas de confort, a ofrecer que se hagan reales sus últimos deseos, sus últimas voluntades. Algo muy importante aquí es que cuando el niño ya no quiere vivir y hemos hecho toda esta evaluación, es porque muy probablemente el niño también tiene conciencia de su propia muerte, ¿no? Y entonces ha entendido que también hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos dado todo cuanto hemos podido, y entonces nos toca ayudarle y ahora sí ofrecer calidad de muerte, ¿no? ¿Y qué necesitas antes de morir? Yo me acuerdo que con un pequeñito con el que no murió, pero estaba en una situación crítica, hicimos un testamento y para él era súper importante que el osito disfrazado de bombero se le quedara a su hermana, que la cama se le quedara a su mamá, porque pues tantos años la ha compartido con él, ¿no? Entonces como que estas cosas le ayudaban a estar más tranquilo, que sus medicamentos fueran a dar a sus compañeritos de hospital, como asegurándose que tuvieran los recursos, ¿no? Para ellos mismos también ser atendidos. Nada más que otra vez surge el miedo de los adultos, ¿no? ¿Cómo me voy a enfrentar a la muerte de un niño y cómo voy a acompañar a un niño a la muerte si en mi cabeza eso es un cortocircuito, ¿no? Niño muriendo, eso no debería de existir, sin embargo existe. Y nos toca acompañarlos y nos toca hablar con ellos. Hay una película muy linda, Fer, si me permites la recomendación. Seguramente tú conoces muchísimas más, pero hay una película muy linda que en español se llama Sigue la Luz. Es justamente el primer caso de un niño con VIH que se infecta tras una transfusión porque el niño tenía una afección en la sangre. Y la última que va a morir y que desea morir porque ya ha dado todo en la batalla, la mamá le dice, pues aquí voy a estar acompañándote mientras tú caminas hacia la luz. Es un momento muy lindo. Uno termina llorando en la peli, pero de verdad es un momento muy lindo porque, oye, ayudamos también a este pequeñito, ¿no? Entonces, si es el niño el que ya no desea vivir, nos toca acompañarlo como acompañaríamos a cualquier otra persona. Obviamente, y como decía Germán, después de que nos hayamos cerciorado de que estemos entendiendo lo mismo. No sé si soy clara con esta parte. Más que clara, Nancy. Gracias por esa compasión y ese acompañamiento que das a tus pacientes que creo que nos conmueve a todos profundamente.
Y justo necesitamos facilitar esas despedidas, ¿no? Porque esas despedidas, a veces la familia está tan en shock que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y tenemos que estar ahí acompañándolos también en ese proceso, precisamente para hacer esa transición, ¿no? Muchas familias a mí me han dicho, a pesar de que uno como psicólogo se siente, es que siento que no hice suficiente o no, porque también sí, por eso es que es importante que los psicólogos también tengamos, y todos los que trabajan en esto, su propio proceso psicoterapéutico, que tengamos muy bien analizados nuestros propios duelos, porque si tú tuviste varias pérdidas en el pasado, pues obviamente no vas a poder dedicarte a esto, pero justo las familias me dicen, gracias por ayudar a el nombre del o de la paciente a trascender, ¿no? Que hablando de trascendencia hace rato, pues empata muy bien, ¿no? Y aunque pensemos que nos faltó por hacer, las familias valoran muchísimo ese acompañamiento. Siguiendo con los comentarios, Miriam Gobregón recomienda un libro, me parece, Memento Mori, nos ayuda a dar perspectiva acerca de la vida, apreciarla y vivirla con más calidad, un principio que seguían grandes filósofos. Gracias, Miriam. Osbin de Guatemala nos pregunta, ¿qué dilemas éticos enfrenta, yo creo que este es para el doctor Germán, qué dilemas éticos enfrenta con mayor frecuencia los equipos de cuidados paliativos? Bueno, para todos al parecer, a los que pertenecen los ponentes. Si pudieran describir algún caso, muchas gracias a todos, excelentes ponencias, saludos a todos, gracias por este importante evento. Yo podría decir que lo principal en cuanto hacemos en la consultoría bioética es que analizamos realmente o identificamos y analizamos los valores y conflictos éticos tanto del paciente, de la familia y también del médico, ¿sí? Muchas veces entra ahí el dilema de, entonces vamos a respetar los valores morales del paciente o los valores morales del médico, ¿no? Como decía el doctor Ramos, ¿no? Que hay en los pacientes que realmente pues piden que ya no quieren un tratamiento paliativo, ¿no? O que quieren adelantar ciertas situaciones de la muerte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos abatir todo eso, ¿no? La American Society for Bioethics and Humanities nos dice que nosotros tenemos que ayudar para esa consultoría, evaluar seis aspectos importantes. Uno es identificar y analizar, ¿no? O sea, todos los valores específicos que existen. Posteriormente es facilitar nosotros esa resolución de esos conflictos, ¿no? Por medio de la dignidad y todo lo que estamos comentando. Luego, promover esas normas o esos valores éticos, ¿no? Y finalmente hacer eficaz que todos esos recursos, tanto materiales, espirituales, psicológicos, ¿no? Poder ayudar a esos pacientes, también a los médicos involucrados o incluso a la institución, porque muchas veces los valores van totalmente diferentes, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo difícil en cuanto a nosotros como bioeticistas, el hacer ese triángulo de los valores que sean universales, ¿no? O lo más parecidos, por el bien del paciente, ¿no? Al fin y al cabo. Gracias. Sí, que no siempre empatan, ¿no? Los valores de uno con otro. La doctora Templos quiere decir algo también. Al menos a nosotros en el hospital, en la práctica clínica, algo que nos cuesta muchísimo trabajo, y no solo con los papás, sino inclusive con los pediatras, es el hacer adecuación o limitación de esfuerzo terapéutico, porque ya definitivamente todos los tratamientos o las maniobras son futiles, son extraordinarias y definitivamente no van a ser un bien en cuanto al manejo que se está dando al niño. Yo sigo pensando en que algo que está faltando mucho en nuestro país es educación. Jorge lo platicaba hace un ratito, que básicamente son muy pocos los centros de cuidados paliativos que se están brindando o que se están ofertando para una atención pediátrica. Muchos de los centros que originalmente éramos de adultos, terminamos viendo niños o, bueno, hacemos ahí varias cosas porque no hay verdaderamente esa cultura, esa actitud y obviamente ese entrenamiento para poder dar los cuidados paliativos. Sigo pensando que es mucho más fácil, entre comillas, el permitir ese proceso de muerte en un paciente que es ya de edad avanzada a un niño. Se tiene que romper ese paradigma, porque si no va a ser muy complejo el poder estar ofertando el cuidado paliativo, si cuando el mismo pediatra no lo permite. Sobre todo en las áreas que son de cuidados críticos, es muy compleja la toma de decisiones, ¿no? Claro.
Y bueno, nos daría todavía para muchísimo más, ¿no? Poder poner en la mesa todos los dilemas éticos a los que seguramente todos ustedes se han enfrentado. Por eso, lamentablemente, el tiempo se nos acaba, pero muchas gracias por sus aportaciones. Lorena Álvarez comenta: muchas gracias por tanta información valiosa, felicitaciones. En mi país se hacen cuidados paliativos desde hace más de 20 años, pero la manera oficial de la asociación la formularon hace 12 años. Atravesamos por los mismos problemas. Lamentablemente nuestro sistema de salud es muy malo y los cuidados paliativos y la tanatología es nuevo para las personas. Estamos trabajando en prevención y en difusión de la información, en un trabajo arduo de muchos profesionales, y estamos llegando poco a poco a la sensibilización comunitaria. Saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Francesca: resulta por demás esperanzador escuchar tanta sensibilidad de cada uno de los comentarios. Felicidades en verdad. Marijose Adame: excelente webinar, gracias a todos y felicitaciones. Angelina Bobadilla: felicidades, muy buena charla, espero que se avance más en cuidado paliativo en niños. Lisette García: ¿cuáles son las condiciones básicas que debe tener? Me salí del, creo. ¿Cuáles son las condiciones básicas que debe tener una clínica de cuidados paliativos que debe integrar un pequeño hospital de una comunidad rural para tener espacios que alberguen estos pacientes? Si me permiten responder a esta pregunta, depende. Hoy creo que también necesitamos adecuarnos en el contexto en el que nos está hablando justamente. Es una clínica de primer nivel, ¿sí? Los equipos más básicos de cuidados paliativos están formados por un profesional de la medicina y a otro de la enfermería, ¿no? Pero ¿qué es lo que se requiere? ¿Son cuidados paliativos básicos, control de síntomas, o estamos planteando ya una unidad con una atención especializada? Depende del espacio clínico, del espacio donde se dé dentro de un sistema de salud, primero, segundo o tercer nivel. ¿Cuál es la necesidad? Y creo en ese sentido, cuando escucho a nuestro compañero de Bolivia y quienes han encaminado este proceso de los cuidados paliativos, que los trayectos no son lineales, ¿no? Uno quisiera que sobre cada bloque se fuera creciendo, pero avanzamos 3 pasos, retrocedemos, no en todos los escenarios hay un avance como quisiéramos, y por eso me permití poner esta diapositiva para tratar de sistematizar lo que nos hace falta. En México no hay una política pública clara en relación a los cuidados paliativos, no está incorporado, por lo menos en este momento, en los planes de desarrollo y en los planes nacionales de salud. La doctora Templos ha trabajado muchísimo en educación y todavía nos hace falta llegar al pregrado. Muchos llegan en el pregrado, en la formación de áreas de la salud, nunca escucharon de paliativos cuando estaban en medicina o en enfermería y demás. Hace falta llegar ahí, pero no solo la educación para los profesionales de la salud. Necesitamos una sociedad formada, compasiva, que sepa ver la necesidad de los otros y que esa empatía la ponga en acción, ¿no? Entonces, es necesario investigar cómo estamos, qué nos hace falta. No es lo mismo el desarrollo de una unidad de cuidados paliativos en la zona metropolitana de la Ciudad de México que en los altos de la Sierra de Chiapas. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tenemos que adecuarnos? México, y creo que compartimos con Latinoamérica esta diversidad geográfica y cultural, ¿cómo llegamos a un paciente, a un niño que tiene la circunstancia de ser indígena, ¿no? En un contexto de pobreza, de marginación? ¿Qué pasa con un niño que requiere paliativos si es niño de calle o está institucionalizado? ¿Sí? Entonces, necesitamos generar justamente esa discusión. Es importante, y lo menciono, si en algún momento esto llega a los gestores de salud o los tomadores de decisiones, invertir en paliativos sería invertir en calidad de vida, pero también en, en abonar hacia un menor gasto en salud. Es decir, los paliativos, decía mi maestra Mónica Ocio, que la veo por ahí, son buenos, bonitos y baratos. Sí, es decir, estamos haciendo un bien, es fácil, menos del 0.8% del gasto en salud aplicado a paliativos daría
realmente profundos resultados si realmente se invirtiera en ello. Obviamente el acceso a fármacos, y esto lo hemos discutido en muchos escenarios, y es que los medicamentos para los niños tenemos que adaptarlos, diluirlos de los de adultos, entonces necesitamos hacer adaptaciones concretas e integrarnos. Hoy sabemos que 21 centros con profesionales altamente comprometidos trabajan. ¿Cómo hacerle para llegar a la casa del paciente? ¿Cómo llegar ahí donde tal vez vive una familia que tiene que hacer 3 horas para trasladarse y demás, ¿no? De manera global, eso es lo que quisiera ir acotando, y es hacer comunidad, ¿no? Caminar juntos, caminar ahí donde las personas están en sus propios caminos, poniendo nuestra común humanidad. Muchas gracias, doctor Ramos, por complementar todo esto y resaltar la importancia, ¿no? de que todos los niños tendrían que tener acceso a los cuidados paliativos. El doctor Germán creo que quería decir algo en este sentido. Sí, no, nada más quería complementar que sí es cierto, si todo eso es muy importante y la parte material, pues creo que todos los que han iniciado, ¿no? Como todos los ponentes y muchos que veo aquí conectados han empezado de la nada, ¿no? O sea, yo creo que lo que necesitas es ganas, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que queremos los paliativistas es que nos utilicen lo menos posible. O sea, si tú vas educando, creo que la educación es todo, ¿no? Cuando yo voy educando a los papás que van a tener un bebito que desgraciadamente va a fallecer, en el momento en que tú los preparas y ya al final ya en el deceso del bebé, y que a veces no te necesitan, y tú sientes así como que esa soberbia de, ¿cómo? ¿Ya no me necesitas ahí? Tanto los preparé que dices, qué bueno que no me necesitaste. Entonces, yo creo que quería complementar con todo, ¿qué necesitamos? Ganas, ¿no? Todos empezamos con una oficina chiquitita, con amigos psicólogos que nos ayudan, con amigos paliativistas, con los pediatras que nos ayudan. Entonces, yo creo que sí, obviamente lo material nos va a importar, pero hay que ayudar a que lo mínimo necesario y cuesta mucho menos si yo educo al paciente y a sus familiares de lo que necesitan, llegarían menos al hospital. ¿Sí me explico? Y por principio de justicia, pues entonces esos recursos los utilizaríamos para personas que puede ser curativo, ¿no? Entonces, está comprobado que la educación al familiar, decirle qué es lo que va a sentir en las últimas horas, va a empezar así, le vas a administrar así la morfina, le vas a administrar así el analgésico, y lo que queremos es que lo menos que nos, no que porque no nos molesten, ¿sí me explicó? Sino que educarlos, y nuestra chamba es, en la medida que lo menos que nos necesiten, indirectamente decimos, hice ahí mi chamba, ¿no? Quería nada más comentar eso. Muchas gracias, doctor Carreto. Obviamente hay muchísimas felicitaciones de la audiencia, ya por tiempo no daría tiempo de leerlas todas, pero bueno, unos comentarios muy lindos hacia todos ustedes por el grado de profesionalismo, la compasión que cada uno de ustedes pues compartieron y los conocimientos. Entonces, creo que queda nada más, aparte de las felicitaciones, una última pregunta de Alaya que dice, ¿cómo logras que el niño logre identificar en pro de vivir a pesar de su situación sin que los padres tomen un papel en su decisión? Creo que esa me tocaría a mí, ¿no? Híjole, va a ser muy difícil que los papás no tengan que ver en las decisiones de los niños, porque a lo mejor no están en ese momento de la decisión, pero acuérdense lo que yo les decía hace ratito, los adultos somos los modelos de los niños, ¿no? Entonces, nuestros valores, nuestras creencias pasan a los niños irremediablemente, ¿no? Los niños tienen como una tarea principal en su desarrollo, que es separarse de nosotros como personas y ser independientes, pues, pero van a ver esto reflejado. Creo que es muy importante trabajar aquí con los pequeñitos, es cuáles son sus valores, lo que ellos valoran. Y me refiero no a valores físicos, no como a que valore el osito o que valore la bici, sino qué es lo que ellos les gusta en la vida, qué les gusta hacer. Y entonces, y esto va para niños y para adultos, pues, y muchas de las terapias actuales de las terapias psicológicas actuales están más bien centradas en esto de los valores, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace levantarte cada día? Y aquí podremos conocer también
qué hace que para ese niño la vida sea valiosa, sea importante. Y la verdad es que los niños nos dan unas sorpresas bien grandotas, porque a veces los valores y los doctores se los pueden decir, ¿no? Los valores que nosotros los adultos tenemos no siempre coinciden con la de los niños, ¿no? Entonces, a lo mejor para los niños vale la pena vivir la vida porque hoy jugaron, porque hoy corrieron, porque hoy la chavita que les gusta les guiñó el ojo, ¿no? Y entonces eso ya valió la pena. Y a lo mejor nosotros adultos nos hacemos unas cosas así enormes y que vale la pena tener una familia y llegar a viejo y ser sabio y plantar un árbol y etcétera. Y los niños ya, con eso que vivieron ese día, ya la hicieron, ¿no? Ya están del otro lado. Me acuerdo que cuando era residente no me tocó estar en pediatría, pero me tocó como convivir muy de cerca con una compañera que sí estaba en pediatría. Y decían los niños, es que hoy ya que vinieron a visitarnos los de los payasos, los doctores de la risa, los que traen ¿no? la vuelta. Y me tocó el perrito de globo, a todos los demás les tocó el bastón y a mí me tocó el perrito. Ya por eso valió la pena la vida, ¿no? Y decían, algo tan sencillo y para ellos ya se les había hecho. Entonces, es voltear a ver a los niños, voltear a verlos y con ojos, con la misma curiosidad que ellos ven el mundo, verlos a ellos y entender qué les hace ver la vida valiosa y entender que sus valores no son los que tenemos los adultos. Definitivamente no se parecen, ¿no? Entonces, y que el hecho de que no se parezcan no quiere decir que sean menos valiosos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que me gustaría que entendiéramos. El mundo de los niños es diferente, lo que se mueve en el mundo de los niños es diferente y como adultos nos toca verlos y respetarlos. Gracias, Nancy. Muchas gracias por aclarar la pregunta y brindar una respuesta tan completa como todas las demás. Y bueno, voy a cerrar y les pido que nos aguanten tantito para, con la formación en cuidados paliativos pediátricos, si bien afortunadamente hoy ya es una realidad justo la especialidad en cuidados paliativos como una especialidad médica. También hay un diplomado en cuidados paliativos pediátricos que la doctora Templos nos va a compartir para quienes estén interesados. Como pueden ver, es necesaria la formación para poder realizarlos y qué mejor formación que con los grandes especialistas, algunos de los que hoy tuvimos con nosotros. Entonces, sí, le doy la palabra a la doctora para que nos explique un poco más del tema. Bueno, básicamente una de las necesidades que más vemos en cuidados paliativos pues es educar. Y realmente en nuestro país no existe esta educación en cuidados paliativos y mucho menos en cuidados paliativos pediátricos. A mí me gustaría compartirles que el 9 de este mes, el 9 de octubre, fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y tenemos que seguir creando conciencia. Yo le preguntaba hace rato a Jorge que si se había traído su sombrero, porque la campaña de la International Children's Palliative Care Network nos dice que te tienes que poner el sombrero para hacer conciencia. Entonces yo me voy a poner mi sombrero porque yo quiero hacer visible esta necesidad de educar. En cuidados paliativos, mira, ya se lo puso Jorge. Y un proyecto que tenemos desde hace bastantes meses y que lo hemos preparado con muchísima dedicación y con muchísimo amor, es este diplomado. Justo mirando en esta necesidad, realmente la pandemia nos vino a poner el pie en algunas situaciones, pero bueno, ahora estamos ya renovados. Y les dejo por aquí esta información. Ya pronto vamos a empezar, el 6 de noviembre. Hemos tenido que adecuar algunas situaciones, pues prácticamente todo en línea. Ahí viene los teléfonos de contacto. Vamos a tener una situación de prácticas en simuladores, obviamente ya adecuadas en estos contextos. Y bueno, aquí vienen los principales módulos que se van a ver dentro de esta formación que nosotros consideramos como intermedia.
Es una formación que está contemplando básicamente desde las generalidades, las enfermedades más frecuentes, evaluación y síntomas, cuidados de enfermería, manejo en domicilio, rehabilitación, nutrición, aspectos psicosociales y bioética. Si alguno de ustedes está interesado, pues obviamente con mucho gusto los esperamos. Yo creo que puede ser algo muy valioso para todos aquellos que están dedicándose a hacer cuidados paliativos y que pues no tienen una formación previa o que simplemente tienen necesidad de tener este consentimiento. Nos falta muchísimo. Muchas gracias. No, de que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Con grandes expertos, que bueno, han hecho una diferencia en nuestro país, entonces no desaprovechen la oportunidad y justo un curso único, ¿no? Entonces los invito a que se inscriban. Y bueno, para finalizar, si todos pueden activar su video para tomar la foto del recuerdo, que siempre es muy importante, se los agradecería, bueno, quien se sienta cómodo con eso. Una. Voy a tomar de la siguiente página porque son como 3, entonces. Ok, y vamos la última. Listo, pues con eso damos por concluido este evento académico. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, estén pendientes de nuestros próximos eventos y cualquier duda que pudieran tener, si los ponentes quieren dejar su correo en el chat, si se sienten cómodos igual con eso, con todo gusto pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Ramos. Gracias, doctor Germán, nuestra Nancy y la doctora Templos.